A mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan su saeta, palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De improviso lo asaetean y no temen. Se afirman a sí mismos en cosas malas. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién lo verá? Inquieren iniquidades, diciendo, hemos hecho una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, y harán caer sobre sí el dicho de sus lenguas. Huirán todos los que los vean, y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su obra. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Oremos. Padre, en esta noche rogamos tu bendición para que al estudiar este pasaje ilumines nuestras vidas, nos muestres a Cristo y redargullas de pecado, de justicia y de juicio al que no ha nacido de nuevo, y al que es tuyo, Señor, aliéntalo con tu palabra poderosa. Te rogamos, oh Dios, que te acuerdes para bien de este país, de nuestros líderes en el país, y de los pastores y diáconos de las iglesias hermanas y sanas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ese es el Salmo 64. Vamos a titularlo así: Oración contra los conspiradores. Oración contra los conspiradores. Vamos a estar estudiando este salmo, como siempre, versículo a versículo. Vamos a dividirlo en dos puntos, del 1 al 6 el primero, y del 7 al 10 el segundo punto. Es un salmo bastante breve, solamente son 10 versículos, pero bueno, hay gran profundidad. Esto de que cuando David lo compuso, lo entregó al músico principal del tabernáculo. ¿Sí? Había un levita encargado de dirigir el coro y dirigir la música del templo. Bueno, nos damos cuenta que al haberlo ya leído el Salmo 64, que se trata de una oración contra David, y hay otros que se están uniendo a esa causa, ¿sí? Y por lo tanto David, lo que ocurra va a servir como una confirmación a favor de los justos. Esa es la idea de todo el capítulo. Nos vamos a dar cuenta que una de las características principales de este capítulo es que es muy gráfico porque describe dos bandos. Ambos bandos se supone que son de arqueros, es decir, de gente que maneja el arco y la flecha. Por un lado están el equipo de los malvados, y estos malvados tienen al salmista emboscado, cercado, y es tal la conspiración de estos arqueros malvados que David está desanimado, o más bien se encuentra intimidado, está intimidado. Aparentemente David no tiene armas, y estos que están en su contra están llenos de flechas. Pero no podemos ignorar algo. David sí le queda un arma. El arma de David se llama la oración. Y por medio de esta arma, por medio de la oración, David invoca a aquel cuyas flechas son las que van a vencer en esta batalla campal. ¿Listos? Primer punto, oración de queja y protección. Versículo 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. En esa primera parte, el salmista eleva a Dios una oración, pidiendo que esta queja que él va a decir, Dios la oiga. Y luego le cuenta a Dios como un informe sobre el tipo de armamento que están utilizando los enemigos. Pero antes, dice en el versículo 1, pide esto: guarda mi vida del temor del enemigo. Hermanos, es como si él estuviera pidiéndole a Dios que lo guarde del miedo. Que lo guarde del miedo. Es como también estuviera diciendo, Dios lo está vigilando,
para que él no empiece a temblar ante su adversario. ¿Sí? Leamos Salmo 55:2. Dice: está atento y respóndeme, clama en mi oración y me conmuevo. Un paralelo de este versículo cuando pide a Dios que esté atento a su clamor. Ahora, hermanos, el hecho de que David le esté pidiendo al Señor que lo guarde del miedo al enemigo da a entender que si nosotros alimentamos el pavor al hombre, eso va a terminar siendo un lazo para nuestras almas. Dice la palabra en Proverbios: el temor al hombre es un lazo. Y efectivamente, tenerle miedo al hombre va a ser una oportunidad para que los enemigos puedan vencerlo. Entonces David ora para que él no tenga más miedo. Bueno, y notemos algo, dice: guarda mi vida del enemigo, en singular. Versículo 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Ahora habla en plural. Como hemos visto en varios salmos atrás, hasta este punto que hemos estudiado, ha ocurrido que generalmente hay un hombre que se levanta conspirando contra David, y a ese hombre se unen otros. Bueno, este salmo no es la excepción, ocurre otra vez lo mismo. Por eso en el versículo 2 le pide a Dios que lo esconda de los planes secretos, dice la Biblia de las Américas. Estos malignos, estos inicuos tienen planes secretos contra David. Versículo 3. Y miren las armas que tienen. Afilan como espada su lengua y tienen saetas, que son palabras de amargura. Estas personas afilan su lengua como espada y lanzan palabras de amargura como saetas. Esas son las armas que tienen estos individuos: la lengua, las palabras, la murmuración, la calumnia, la difamación, el chisme, la división. Esas son las armas de esos individuos. Miremos 59:7. Dice: he aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? ¿Vemos? Los mismos enemigos por allá del Salmo 59. Parece que vuelven a tomar fuerza en el Salmo 64. Llama mucho la atención, hermanos, y a veces pareciera un poco repetitivo que David hable de conspiraciones, de levantamientos en su contra con la lengua y demás. Pero, hermanos, no podemos olvidar que David tiene una posición social y política que lo deja vulnerable a todo tipo de crítica, de chismes y de sublevaciones. Entonces eso explica por qué hay tantos salmos que aparentemente tratan de lo mismo. Pero ni tan es así, hermanos. Cada salmo tiene una esencia diferente, y como les decía, lo diferente que destaca es cómo describe la guerra entre dos bandos de arqueros. Y por ahora está describiendo a los malvados. Bueno, versículo 4. Dice: para asaetear a escondidas al íntegro. Estas personas, este grupo de arqueros malvados, hacen como las guerrillas, atacan a escondidas. Dice la Biblia de las Américas: hieren repentinamente. Bueno, y una característica muy importante: no tienen temor alguno por Dios. Dice en el versículo 4, no temen. Como, ¿se acuerdan el juez injusto al que la viuda acudió en la parábola que Cristo dice en Lucas? Dice que ese hombre no respetaba a Dios ni respetaba al hombre. Esos son el tipo de personas que están aquí atacando a David. No temen a Dios y tampoco tienen respeto por las personas íntegras, por las personas justas. Bueno, a propósito, leemos Salmo 11:2. Dice: los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Sigamos adelante, versículo 5, allá del Salmo 64. Obstinados en su inicuo designio. Otra manera de describir el salmista a estas personas, noten que David está pidiendo a Dios que le quite el miedo a esos hombres, ¿cierto? Y le dice a Dios el tipo de armas que están utilizando, y ahora los está describiendo en su moral. Dice: son obstinados en lo que han planeado y colocan lazos como si nadie los viera.
Dice la Biblia de las Américas, se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿quién las verá? Y dice la Peshita, refuerzan su malvado hablar. Impresionante. Ese son el tipo de personas que se estaban oponiendo a David. Recordemos otro salmo, el 145. Dice, me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. ¿Sí? Una situación que había vivido en varias ocasiones. Y notemos algo, dicen ellos, ¿quién los ha de ver? O sea, ¿quién va a ver las trampas que estamos colocando como minas quiebrapatas bien escondidas? Pues hermanos, estas afirmaciones que hacen estas personas nos dejan ver algo. Demuestran que ellos son personas desafiantes, son impíos, porque con decir ellos así, están dando a entender que ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos saben que lo que están haciendo es pecado, es delito, pero aún así siguen adelante en contra de David. Sigamos adelante, versículo 6. A pesar de que saben que está mal lo que están haciendo, dice, investigan bien, planean a profundidad. Impresionante. Es que el malo es muy bueno en ser malo. El ser humano es muy bueno, bien capacitado para seguir siendo pecador. Dice en la Biblia de las Américas, pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos. Bueno, en resumen, hermanos, este grupo de arqueros malvados que se están levantando contra David, ya sabemos que las flechas que utilizan son su lengua y que las lanzas que tienen son palabras de difamación. Estos individuos deliberan ocultos, traman todas escondidas. Hasta en lo recóndito de su mente se inventan trampas perversas. ¿Sí? Pues bueno, aunque los impíos odien a los justos, aunque los impíos conspiren contra los justos no debemos temer porque no estamos solos. Más bien nuestra oración debe ser que nunca tengamos miedo al hombre. Por más intrépidos que sean estos impíos, réprobos y soberbios, nosotros tenemos de nuestro lado a uno más grande, alguien que es mejor que cualquier aliado, que cualquier amigo. Es nuestro Dios y Padre, alguien que siempre es bueno y justo y que cuida, vigila, guarda, como decía el versículo 1, a los suyos. Amén. Punto 2. Confianza en el defensor. Verso 7. Confianza en el defensor. Dice, mas Dios los herirá con saeta. En esta segunda parte el salmista expresa su confianza en que Dios va a venir a ayudarlo, como un guerrero defensor. En el bando de allá, donde había una mayoría de gente, donde parece que van a ganar, donde tienen a David intimidado y solo, estas personas vienen con armas, flechas y lanzas. Pero con la única arma insignificante o despreciable, que es la oración que tenía David, vino un defensor invencible en su ayuda. Vamos a ver cómo Dios viene a contraatacar a estas personas. Notemos algo. Los grupos de arqueros malvados utilizan sus murmuraciones y calumnias para traspasar a David. Pero Dios va a utilizar plagas para herirlos. Versículo 7 dice, Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Dios los herirá a ellos con saetas, de repente. Ellos estaban actuando como guerrilleros que atacan a escondidas y atacan de repente. Dios va a atacarlos a ellos de repente. Pero notemos algo, versículo 8. Sus propias lenguas los harán caer. O dice la Peshita también, sus lenguas desfallecerán. Sus mejores armas van a derretirse ante el fuego de la ira de Dios. Y va a ser tal así, hermanos, dice que, versículo 8, se espantarán todos los que los vean. Van a terminar convirtiéndose en ejemplo para todos los que vean lo que sucede. Dice en la Biblia de las Américas, los que vean lo que ocurrió van a menear la cabeza. En otras palabras,
Ellos están tramando cosas a escondidas, lo están maquinando oculto, pero Dios va a sacar toda la luz pública, los va a dejar en vergüenza a este grupo de impíos. Y va a ser tal la defensa de Dios a su justo, a David, al salmista, que aún la gente que rodea a David se dará cuenta que Dios actuó para defenderlo. Ese es el Señor, hermanos. Miren Salmo 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando Dios hace justicia, cuando Dios disciplina al malvado o castiga al malvado, esto sirve como un ejemplo para Él también glorificarse, hermanos. Versículo 9, efectivamente, dice el 9, temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Y versículo 10, se alegrará el justo en Jehová. Notemos que aquí, hasta el último versículo es que se nombra el nombre de Dios, ¿no? Hasta aquí decía era solamente Dios, pero lo último dice Jehová. Porque los justos son los que se identifican con Dios por su nombre, en Cristo Jesús, mediante la fe. Y ellos, los que son parte de la causa de David, van a aprender de esto que están viendo. Versículo 10 dice, confiará en Él, en el Señor, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bueno, voy a citar las palabras del pastor Vicky. Dice, el castigo de Dios sobre los impíos produce asombro y reverencia, reflexión y sabiduría. Cierro comillas. Anote ese texto, Job 22, 19 al 20. En definitiva, hermanos, en su soberana providencia, Dios puede redirigir las intenciones y las trampas de sus enemigos. Y es más, Dios puede redirigirlas en su propia contra. Todo lo que habían tramado con sus lenguas iba a devolvérseles a ellos. Y notemos que Dios tiene armas. Las armas de Dios pueden reflejarse en calamidades, en enfermedades, en derrotas. Sí, Dios tiene sus propias armas mortales. Así lo dice Salmo 7, 11 al 12. Dios tiene sus propias armas mortales. Él tiene sus propias flechas. Pero generalmente Él prefiere devolver las flechas de los enemigos en su propia contra. Y eso es lo que está ocurriendo con esos arqueros. Dios no tuvo que usar sus flechas, más bien utilizó las flechas de ellos mismos para devolvérselas. Bueno, y así vemos, hermanos, cómo los impíos siempre fallan en su propósito final. Su propósito final es destruir a la simiente de la mujer. Siempre será su propósito destruir al justo. Pero fallan. Siempre van a fallar. En cambio, Dios sí va a dar en el blanco. Va a dar en el blanco para siempre. Al final, el Salmo nos muestra a un justo perseguido, intimidado y solo, pero que no tuvo que pelear con sus propias manos. Ni siquiera tuvo que volver malas palabras por malas palabras. No, solamente confió y contempló lo que Dios hizo por él. Y para terminar, hermanos, aplicando este texto a Cristo, el Señor Jesús es el cumplimiento de las palabras de este salmo. Las bocas de muchos inicuos se aliaron para traspasar al justo y santo, como casualmente lo vimos este domingo cuando estudiamos Marcos 14, cuando Cristo estaba siendo enjuiciado en el Sanedrín. Cientos de personas lo arrestaron. Decenas de personas se ofrecían a dar falso testimonio contra él. Y unas decenas de personas estaban ahí esperando para pescar alguna palabra mal dicha y ellos hacer su voluntad perversa. De todas maneras, como dice 1 Pedro 2:23, Cristo encomendó su causa a Dios, a aquel que podía vindicarlo y que al final lo vindicó, porque Dios lo levantó entre los muertos y lo elevó a su diestra, desde donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahora los justos, los rectos de corazón, los cristianos, hallamos gozo en Dios, en el Dios que lo levantó de la muerte, en el Dios que lo llevó a su diestra. Nuestra fe y gloria, como terminó el 9 y el 10 del capítulo de hoy,
Nuestra fe y gloria crecen más y más en Cristo, en el justo que fue vindicado y que nosotros lo vimos. Sabiendo que aun cuando nosotros seamos perseguidos, o incluso los hermanos de la iglesia que estén siendo martirizados por la fe, sabrán que existe una defensa fiel y justa para todos los que sufren la conspiración y las artimañas de los impíos. Amén.